Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Las diferencias entre personas cada vez son más plausibles en la sociedad. Los grupos antagonistas que surgen en el centro de las familias, en los centros de trabajo, en la comunidad social y en la vida de la iglesia, conducen a una falta de compromiso cristiano con el Evangelio. Si antes se creía que lo único rescatable era la religión, hoy se piensa todo lo contrario. Por más esfuerzos que se hagan por la unidad social, política y religiosa, si no se destruyen los prejuicios soberbios que anteponemos al prójimo, no se podrá avanzar en una verdadera transformación y construcción del reino de Dios. No puede ser posible que como creyentes en un ser trinitario que vive en comunión, nosotros apostemos por la distinción de clases, de estatus, de ideas, de partidos políticos, de ideologías, de beneficios, de bien común. Jesús nuestro Señor se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, cómo el prójimo es despreciado por una situación que no se le ha permitido la oportunidad de cambiar, sino solo se han obstinado en condenar tales acciones sin hacer por él nada al respecto. Queda claro que el Señor no admite a los pecadores para aprobarlos, ni siquiera para excusarlos, sino para promoverlos a una mejor condición de vida. Por eso es digno de cuestionarnos: ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos? Considero que solo prejuzgando los actos, las personas y los pensamientos, los muros que construimos alrededor hacen ver que la misma vivencia de la fe se ha convertido en hipocresía. El proyecto salvífico de Cristo es incluirnos a todos, pero no para contentarnos con la vida que llevamos, sino para planificarla en la dignidad y el amor, construir en el ser humano el hombre nuevo, aquel que es ayudado por la gracia y la misericordia divinas. Cuando nos dejamos llevar por el odio, es muy fácil criticar, destrozar, inclusive matar, y esto nos impide proseguir en nosotros y en los demás esta superación de la existencia. San Mateo en el Evangelio no desaprovecha la oportunidad que le hace el Señor de seguirlo. Se levantó y lo siguió. Jesús comprende a la perfección las palabras de misericordia quiero y no sacrificios. Por eso su ayuda no solo es a los pecadores, sino también a los publicanos y a los otros extractos de la sociedad que eran marginados. Inclusive en su aceptación de un nuevo discípulo, está invitando a los fariseos a cambiar de vida. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Debe hacernos más humanos, primero con nosotros mismos.
¿Cuántas ocasiones la no aceptación del pecado en nuestra vida nos ha vuelto esclavos, sometidos al poder del mal? Y hay que dejar algo muy claro, que el pecado está presente en nuestra vida y lo estará siempre. Por eso no es lícito hacer comparaciones, porque al hacerlas, solo denotamos nuestra falta de conciencia hacia nuestras propias miserias. Dios no ha tasado los pecados. Nadie es más pecador que otro, pero sí puede ser más santo que otro, porque la santidad no es ausencia de pecado, sino presencia de Dios. Podemos equivocarnos y destruir nuestra amistad con el Todopoderoso, pero tenemos un mediador, Jesucristo, que ha muerto por nosotros, por los pecadores. Aquellos que no se sientan pecadores, aquellos que no hayan tocado sus miserias, no necesitan de salvación, porque no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Hermanos, que ante esta construcción de odio, crítica y resentimiento en la sociedad, en las familias y en la iglesia, no nos dejemos llevar por esta corriente que solo busca la destrucción y el fomento continuo del fracaso del hombre. No hemos sido creados para la perdición, sino para la salvación. Nuestro objetivo no es conformarnos con esta vida, sino que, ayudados con la gracia de Dios, alcanzar un día la vida eterna, porque Jesús, nuestro Señor, no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.